Ciencia. ¿Qué es eso que llamamos método científico? ¿Por qué creemos en él? ¿Por qué pensamos que es mejor que otras formas de acercarse al conocimiento? Antes de lo que hoy llamamos ciencia, existía la intuición, existía la percepción, existía la filosofía, existía el asombro. Pero en algún punto la humanidad pensó que era mucho mejor acercarse al mundo, acercarse al entendimiento de lo que pasa en el mundo a través de un método que dio en llamar método científico. Lo que está pasando hoy en día con el llamado método científico es que se hacen las cosas un poco al revés, porque se supone que si yo planteo una hipótesis, es decir, yo me acerco a un objeto que estoy observando y quiero entenderlo, entonces yo me planteo que es de cierta manera. Esa es la hipótesis. Pero yo realmente no sé si esto es así o no es así. No sé si es como yo me lo estoy imaginando. Entonces, para saber si es, yo voy a tener que someter a ese objeto a pruebas. Voy a tener que hacer experimentos. Y voy a tener que ver qué conclusiones saco de esos experimentos. Por ejemplo, si yo digo, el agua hierve a los 100 grados siempre, en toda circunstancia y en cualquier lugar del mundo. Entonces yo lo que tengo, esa es mi hipótesis de trabajo, ¿verdad? Mi objeto a observar es ese, el agua. Y yo me planteo que en cualquier parte del mundo el agua hierve a los 100 grados. Entonces yo, para comprobar, verificar si eso es cierto o no, lo que tengo que hacer es hervir agua en mi país, después me voy a otra latitud y hiervo el agua allá y mido con un termómetro, después me voy al mismo nivel, a una altura diferente. Por ejemplo, me voy a La Paz, que está a varios miles de metros sobre el nivel del mar, y veo si ahí el agua hierve a la misma temperatura. Cuando yo haga eso, cosa que me va a llevar un tiempo, yo me voy a dar cuenta que para mí fue un asombro, yo esto no lo sabía. El agua no hierve en todas partes del mundo a la misma temperatura. En algunos lugares del mundo, dependiendo de la altura y de la presión atmosférica y del clima y un montón de factores, el agua hierve a otras temperaturas. No las sé, no, por eso no las voy a decir acá, pero sé que sucede esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que mi hipótesis inicial no era verdadera, porque yo hice experimentos que demostraron que el agua hierve a diferentes temperaturas dependiendo de un montón de variables. Entonces, si yo ya hice el experimento y después quiero comunicarle al mundo mi conclusión, ¿qué pasaría si yo, a pesar de todo eso que hice, saco una publicación y digo, el agua hierve a 100 grados en cualquier parte del mundo? Uno se preguntaría, ¿pero para qué hiciste todos los experimentos? ¿Para qué te tomaste todo ese tiempo? Para al final decir una conclusión que no es la que tiene que ver con la realidad. O sea, a vos te gustó tu hipótesis inicial porque vos pensabas que el agua hervía a 100 grados en cualquier parte del mundo y pasaste por alto toda la evidencia y al final publicaste lo que vos querías publicar, que no tiene nada que ver con lo que pasa de verdad en la realidad. Lamentablemente este caso tan tonto, de simple que es lo que está pasando en muchos aspectos con lo que llamamos ciencia. Se pasa, a pesar de que hay evidencias de que las cosas no son como nos cuentan en muchos aspectos, no estoy diciendo que en todos, pero en muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con la salud. Las cosas se siguen publicando de acuerdo a la hipótesis inicial. Te voy a dar un ejemplo nomás, que tiene defensores y detractores como todo en la vida.
Desde los años 60 se nos ha dicho que el colesterol causa problemas cardiovasculares y que las personas que tienen el colesterol elevado tienen más posibilidades, más probabilidades de morir de problemas al corazón, de tener problemas cardíacos y terminar muriendo de un infarto. Entonces, con esa declaración, con esa hipótesis inicial, lo primero que se tenía que hacer era determinar qué era tener el colesterol elevado. Bueno, antiguamente los niveles de colesterol rondaban los 250, los 280. Y una persona con esa medida de colesterol se consideraba que estaba bien, porque las personas antes consumían muchas grasas, lo que hoy decimos grasas saturadas, que antes eran simplemente las grasas de los animales. Si vos te comías un pedazo de carne, no le sacabas la grasa. Vos no comías mantecas artificiales de estas que se hacen con aceites vegetales, comías manteca hecha con la leche de la vaca o de algún otro animal que dé leche. Se comían huevo, mucho huevo. La gente no le tenía miedo al colesterol porque entendía que no pasaba nada, no había ningún problema. Un buen día alguien publicó esta relación entre tener el colesterol elevado. Primero la relación era entre comer grasa saturada y aumentar el colesterol. Y después la otra relación que se hizo fue entre el aumento del colesterol y la enfermedad cardíaca. Y por supuesto el aumento de los factores de riesgo. Eso se viene repitiendo desde hace décadas. Al día de hoy, y ya desde hace bastante tiempo, sobre todo después de que se hizo aquella película que creo que se llama Las Zonas Azules, en las que fue una persona recorriendo ciertas partes del mundo. Una está en California, otra está en Italia y otra está en Japón. No recuerdo los lugares en sí, pero se vio que son las zonas donde la población es más longeva, donde la gente vive más. Y resulta que estas personas tienen el colesterol bastante elevado. Y son personas, en esas comunidades hay bastantes personas que tienen 100 años o incluso más. Y están en perfecto estado de salud. Ahora, lo que pasó con ese documental es muy interesante porque incluso el creador lo admitió. El creador de este documental es vegano, o era vegano en aquel momento. Y él quería probar que una alimentación rica en grasas saturadas perjudicaba a las personas. Y que estas zonas azules en realidad producían toda esa cantidad de gente tan longeva y en tan buen estado de salud porque no comían carne, porque comían puros vegetales. Y en el documental, si vos lo mirás, que está gratuito en YouTube, creo que se llama Las Zonas Azules. En el documental vos ves lo que cocinan las personas y terminás pensando que tanto en esa parte de California como en esa zona de Italia, una zona tradicional como en Japón, solo comen vegetales. Yo cuando vi ese documental quedé bastante extrañada porque mi familia, buena parte de la rama de mi familia viene de Italia, del Piamonte, de Nápoles y de Calabria. Y en esos lugares, y que yo sepa en ninguna parte de Italia, de forma tradicional se comen solo vegetales. Los italianos comen de todo. Lo que sí se come es, en ciertos lugares, por ejemplo, se come más marisco porque son ciudades costeras. Pero el italiano come de todo. Y toma vino, además. Porque el italiano no toma la comida con agua. Toma la comida con vino. Vino casero, por supuesto, no es vino de los baratos. ¿Cómo era posible que estas personas no comieran carne? Me llamó bastante la atención. Después, cuando el documental estuvo listo, él dio una entrevista y él contó que él, siendo vegano, él tenía la hipótesis, él creía que el veganismo era lo que producía la mayor longevidad en las personas y la mejor salud. Entonces, cuando él fue a recorrer estas zonas, él fue con esa idea en la cabeza y se encontró
con que en estos lugares se comía de todo, porque sobre todo en ciudades costeras, la gente come mariscos. De pronto no comen carnes rojas, pero sí comen mucho marisco. Y a eso a él no le gustó porque no estaba de acuerdo con su hipótesis. Entonces él deliberadamente, él lo dice en la entrevista, deliberadamente omitió este dato. Él no incluyó en el documental las partes en que las personas de estos lugares cocinaban carne de ninguna especie ni huevos, cosa que se usa mucho en la cocina italiana también. Y lo hizo por un sesgo, porque él tenía la hipótesis del veganismo, que el veganismo era lo mejor para la humanidad, y no le gustó lo que encontró en la realidad. Entonces, en lugar de acomodar su hipótesis a las evidencias que encontró, él lo que hizo fue acomodar la evidencia a su hipótesis, aunque después lo reconoció. Y eso es lamentablemente también lo que pasa con la ciencia, porque ya a estas alturas hay suficiente evidencia. Estas personas que son tan longevas, muchas tienen el colesterol alto, pero mueren de viejas y no mueren con problemas cardíacos. Son personas sanísimas porque hay otros factores que tienen que ver con la longevidad. Estas personas toman sol, viven en comunidad, todas se dedican a una actividad que les gusta, por ejemplo la jardinería, se juntan con otros, conversan, caminan, suben y bajan montañas, viven en climas privilegiados, toman agua pura. Entonces, no es un solo factor que va a ser a la longevidad. Y por eso es que aunque estas personas tienen el colesterol alto, no mueren de problemas cardíacos. Ya tenemos evidencia como para saber esto. Y también sabemos lo contrario, porque, como decíamos al principio, ¿qué es tener el colesterol alto? Antes, tener el colesterol alto era tener 280, 300, 250. Ahora, yo me enteré haciéndome unos análisis hace unos cuantos años, los niveles para los análisis, dependiendo de lo que te vayas a hacer, pero no son los mismos para todos los países. Entonces, el colesterol alto puede ser 280 en un país y puede ser 200 en otro. Hoy en día hay como una especie de consenso en que tener 200 de colesterol ya es un factor de riesgo. Entonces el médico ya te manda una estatina, porque la estatina te baja artificialmente el colesterol, lo que no significa que te mejora la salud, por todo lo que vimos antes. Entonces, se ha visto que personas que mueren de ataques cardíacos mueren con el colesterol bajo y tomando estatina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis inicial de que había una relación entre el colesterol alto y la enfermedad cardíaca no se ajusta a lo que muestra la evidencia. Sin embargo, los médicos en general te siguen recomendando que no comas grasas saturadas y que cuando lo tenés elevado, según ellos, por encima del parámetro del momento, de lo que se decida en ese momento, entonces ya te mandaron la estatina porque estás en riesgo, cuando la evidencia muestra lo contrario. Entonces, no te estoy diciendo que dejes de tomar los remedios, por favor, eso es una decisión que tenés que tomar vos y que tenés que ir a hablarlo con el profesional que te atiende. Yo con eso no me meto. Lo usé de ejemplo para demostrar cómo a veces uno defiende la ciencia porque uno cree que las otras formas de conocimiento ya pasaron de moda, donde ya el conocimiento religioso no sirve, todo es superstición, todas son formas arcaicas de entender el mundo, y que ahora tenemos la ciencia, nosotros somos modernos, tenemos el método científico. Pero cuando vemos personas que deberían seguir el método científico, seguir la evidencia, ¿no?, lo que demuestran los hechos, y después ajustar las conclusiones que tenían o las hipótesis que tenían y sacar una conclusión, y que están haciendo exactamente lo contrario, se enamoran de su hipótesis y quieren encajarla adentro de la realidad, y no tienen ningún problema después en escribir un libro diciendo exactamente lo contrario y afirmándolo, aunque encontraron pruebas de otra cosa. No tienen problema en pasearse por todos los programas diciendo que las cosas son de una manera cuando la evidencia muestra que son de otra. Y ahí estás vos defendiendo la ciencia, porque vos sos moderno y vos no vas a estar defendiendo supersticiones. Y después, dentro de un tiempo, te enterás de que aquello que defendiste
en realidad perjudicó gente, mató gente, enfermó gente. Y vos defendiendo aquello, capaz que te peleaste con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con toda la gente que querías, defendiendo una cosa que en realidad no es. Una cosa que en realidad no se ajusta a los hechos. Y se siente muy mal cuando pasa eso. Se siente feo. Porque vos te das cuenta de que estabas defendiendo algo que como que te dieron la cara, digamos, te agarraron de tonto. Porque los que hacen eso realmente lo hacen por intereses económicos, lo hacen por poder. Obviamente que al Big Pharma, a las grandes farmacéuticas les sirve que se vendan estatinas a lo tonto, que la gente esté tomando estatina y que esté convencida de que eso le hace bien. Seguramente le sirve a muchos médicos también. ¿Ah? Ahora, al único que no le sirve es a vos, no le sirve al consumidor de las estatinas, ¿verdad? No le sirve a vos que sos paciente y que siempre te van a tener ahí, dándote una cosa que no solamente no te hace bien, sino que además te perjudica. Repito, no te estoy diciendo que lo dejes, andá y hablalo con tu médico en todo caso. Pero sí, esto era como para reflexionar sobre cómo nos creemos lo que nos dicen, porque vemos a un señor con bata y un estetoscopio, vemos a un documentalista que anda por el mundo y le creemos y no cuestionamos lo que hace. Cuando muchas veces, por boca de ellos mismos, como hizo el documentalista, él admite que el documental está sesgado, porque él es vegano y a él le gusta el veganismo. Entonces las conclusiones tenían que estar de acuerdo con lo que él pensaba y nunca podía ser que la evidencia le demostrara lo contrario. Bien, decime si estás de acuerdo, decime qué pensás al respecto, te leo en los comentarios.